Este video explicaré cómo crear una base de datos, por lo cual el primer paso es crear una base de datos y en esta ocasión la base de datos le vamos a llamar biblioteca. Entonces, para crear una base de datos usamos el comando create database biblioteca. Ya cuando hemos creado la base de datos usamos eso como con el comando user biblioteca. Entonces, y para este ejercicio vamos a crear 5 tablas, una de libros, una de autor, una de editorial, una de usuario y una de préstamo y libros de autor editorial que será la llave primaria y libros préstamo. Entonces, para crear una tabla de libros lo hacemos con el siguiente comando: create tabla libros, y esta tabla libros va a tener un ID, libros, título, edición y una llave primaria que se llamará ID libros. Y vamos a crear otra tabla que se llama autores, y esta tabla contendrá un ID autores, un nombre, un apellido y tendrá una llave primaria llamada ID autores. La otra tabla está compuesta, es editorial, y está compuesta con un ID editorial, un nombre y una llave primaria editorial. Y la otra tabla es usuario, y esta tabla usuario tendrá un ID carnet, tipo de documento, nombre, apellido, teléfono, dirección, Gmail, y esta tendrá una llave primaria llamada ID carnet, y la otra tabla será llamada préstamo, que cuenta con ID, y esta tendrá la fecha de préstamo, la fecha de evolución, un ID y una llave primaria llamada ID préstamo. Y aquí vamos a crear una llave foránea llamada ID carnet, que la referencia de usuario, la tabla usuario, y con la llave primaria ID carnet. Entonces creamos esa llave foránea con esto, y luego libros, autores y todas son las que van a tener la llave foránea, lo cual tendrá un ID del libro, del autor y del editorial. Entonces aquí la llave foránea hace referencia al libro, a la tabla libros, con el ID libros, y el ID autores hace referencia a la tabla de autores con el ID de autores, y la editorial de la tabla editorial con el ID editorial. Entonces, para comenzar a meter los datos en las tablas usamos estos comandos. Esto nos permite meterle datos a la tabla, como aquí están, que me inserte a la tabla usuario. Entonces la tabla usuario tiene por ejemplo un ID, un tipo de documento, nombre, apellido, teléfono, dirección, Gmail. Entonces este es el ID, el tipo de documento, el nombre, y todo lo vamos separando por coma. Entonces ya cuando tenemos insertado nuestros datos, para verificar si nuestros datos, ¿verdad?, están
han sido y como podemos ver, aquí tenemos el ID del carnet, el tipo de documento, el nombre, apellido, teléfono, dirección de Gmail. Entonces, y así vamos haciendo sucesivamente con las otras tablas. Esta es la tabla libros y para verificar que ya tenemos los datos, la seleccionamos, la de autores y aquí los muestra. Entonces en la editorial igual. Ahí nos está mostrando. Y la de préstamo igual que es la que tiene un ID, fecha. La de préstamo tiene una fecha, de préstamo y una fecha de evolución. Entonces, listo. Y para ver si nos muestra los datos, se los seleccionamos. Aquí está. Igual la de los libros solo tiene un ID, el número carnet. Y como el ejercicio nos dice una consulta, dice mostrar el registro completo por cada tabla individual. Entonces, primero tenemos la tabla libros, la tabla autores con sus respectivos datos, la editorial, libros préstamos, usuario, los préstamos y libros, autor, editorial. Y el otro dice mostrar los datos de la tabla editorial, libro y autores en una sola consulta. Entonces, aquí vamos a necesitar inner join, que nos va a seleccionar de la tabla libros, autores, de la tabla libros el ID. Aquí podemos ver que tenemos el ID, el título del libro, la edición, porque el ejercicio nos dice que nos muestre la tabla editorial, libros y autores. Libro, autores y editores. Entonces, aquí tenemos la otra consulta y dice mostrar los datos de la tabla libro, préstamo y usuario en una sola consulta. Para eso seleccionamos la tabla de libros, inner join, préstamo de la tabla libros, seleccionamos el ID de libros y la tabla préstamo, el ID de préstamo y la de préstamo también seleccionamos la tabla carnet y la de usuario el ID carnet. Entonces la seleccionamos para ver. Entonces aquí nos muestra el ID del libro, el título, la edición, el ID del préstamo, la fecha de préstamo, la devolución,
el ID del carnet, tipo de documento, el nombre, apellido, teléfono y dirección, Gmail, porque nos pedían las tablas del usuario, préstamo y el libro. Y para el otro consulta es mostrar el título del libro, la editorial, el usuario que lo prestó y la fecha de devolución. Entonces, para eso seleccionamos la tabla libro, el título del libro y de la tabla editorial el nombre, de la tabla del usuario el nombre, de la tabla préstamo la fecha de evolución. Entonces, aquí nos muestra el título, el nombre del libro, de la editorial y el nombre del usuario y la fecha de devolución. El otro es mostrar el título del libro, la edición, el usuario que lo prestó, teléfono, usuario, dirección y fecha que lo prestó. Prácticamente es verdad todos los datos del usuario. Entonces, para ello decimos seleccionar libros. De la tabla de libros el título de la editorial, el nombre del usuario, el nombre del usuario, el teléfono, de la tabla usuario, la dirección, de la tabla de préstamo, fecha de préstamo, la editorial, de la tabla editorial y de la tabla libros, el ID de libros. Entonces, lo seleccionamos. Aquí ya lo muestra el título del libro, el nombre del usuario, el nombre de dirección y fecha de préstamo.